Estimados estudiantes del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy de biología, en el cual vamos a tocar el tema de respiración celular. Vamos a empezar entonces de una vez con nuestra clase, para lo cual vamos a empezar con lo que vendría a ser la respiración celular, en el cual pues, a ver, un ratito vamos a quitar esto para que no nos tape, o lo vamos a poner por este otro lado la grabación, ¿no? De mi cámara para poder continuar con el tema. Ahora sí, ¿qué decimos de la respiración celular? Decimos que en este caso es un proceso bioquímico en el que se degrada una molécula de glucosa para poder liberarse energía. Entonces, la glucosa es una molécula que habitualmente nosotros la obtenemos en nuestros alimentos. Y cuando nos alimentamos de ellos, pues esta glucosa que forma parte de los alimentos a través de la digestión van a transformarse en esta glucosa que será absorbido por la sangre y luego la sangre lo distribuirá a todas nuestras células para que todas las células tengan la glucosa y puedan desarrollar la famosa respiración celular. Y gracias a eso, pues podrán obtener la energía que necesitan. Ahora, parte de la cual justamente esta energía que se libera de la glucosa es utilizada para formar ATP. ATP es una molécula adenosintrifosfato que justamente permite almacenar energía. Son moléculas energéticas. En el campo de la biología se le conoce como la moneda energética porque es la que permite transferir la energía para las distintas funciones de una célula. ¿Ya? Ahora, todo este proceso se lleva a cabo en condiciones aeróbicas, o sea que puede haber este proceso en presencia de aire, o sea, oxígeno en pocas palabras. Y también se puede dar en condiciones anaeróbicas, o sea, sin presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, estos diferentes tipos de respiración celular que pueden haber, tanto aeróbicas como anaeróbicas, van a tener siempre un proceso en común, que va a venir a ser la glucólisis. ¿Qué significa eso? Antes de que se produzca una respiración aeróbica, va a tener que ocurrir un proceso que se llama glucólisis. O antes que se produzca una respiración anaeróbica, tendrá que ocurrir un proceso que se llama glucólisis. O sea que ambas siempre van a tener en común el proceso denominado glucólisis, que dicho sea de paso, pues es la ruptura de lo que vienen a ser las moléculas de glucosa. Gluco de glucosa. Lisis, ruptura o partición. Entonces, la glucólisis es la ruptura o partición de las glucosas para poder liberar energía. ¿Correcto? Entonces, ese sería el concepto de respiración celular. Ahora vamos a ver aquí en este gráfico, pues, un pequeño esquema de todo el proceso de la respiración celular, que justamente parte a partir de la glucosa, ¿no? Parte de la glucosa, donde se da la glucólisis, la partición de la glucosa, y esto va a generar moléculas que permitirán que se realicen procesos como el ciclo de Krebs, la cadena transportadora y finalmente la obtención de ATP, la molécula energética que también hemos mencionado que se llama la moneda respiratoria. Bueno, este esquema lo vamos a explicar más detalladamente en la parte ya casi final de nuestro tema, justamente como un resumen. Pero aquí estamos detectando 3 pasos. Glucólisis, ¿no? Esto sería en una respiración, podríamos decir en este caso, aeróbica con presencia de oxígeno, que es la más compleja. En cambio, la anaeróbica es bastante sencilla, ya la vamos a ver, donde primero se tiene que dar la glucólisis, luego otra serie de procesos para obtener energía. Continuamos. A ver, para poder ver completamente mi diapositiva, apagamos la cámara. Ya está, ahora sí, ya no nos va a estorbar más la cámara, mi imagen ya no nos va a estorbar. Y empezamos con lo que viene a ser la glucólisis, ¿ya? Recuerda que este proceso de la glucólisis se va a dar tanto para la respiración aeróbica como para la respiración anaeróbica. Entonces, vamos a estudiar primero la glucólisis y luego ya hablaremos propiamente dicho de la respiración aeróbica y luego de la respiración anaeróbica, que son los dos tipos de respiración que se van a producir en nuestras células. Primero, la glucólisis, también conocida como vía glicolítica o también conocida como vía de Embden-Meyerhoff-Parnas. Podemos decir que esta glucólisis se produce en el citoplasma de todas las células. ¿Ya? Como te había dicho, su nombre es gluco de glucosa, lisis, ruptura, o sea, la partición de la glucosa. Este proceso que se produce en el citoplasma de todas las células se caracteriza por degradar durante este proceso la glucosa, hasta obtener 2 moléculas de tan solo 3 carbonos. Antes de continuar, debemos recordar, la glucosa era una molécula que estaba formada por 6 carbonos.
6 carbonos. Entonces, al partirse, va a originar 2 moléculas de tan solo 3 carbonos que se llama ácido pirúvico y que también en muchas bibliografías se le conoce como piruvato. ¿De acuerdo? O ácido pirúvico o piruvato. No es necesario, dice, la presencia de oxígeno para que pueda ocurrir la glucólisis. O sea, la glucólisis va a ocurrir en un medio con escasez de oxígeno. Para ser exactos, nos dice que se da en lo que viene a ser el citoplasma de la célula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mostrar en la siguiente imagen una célula y vamos a indicar el citoplasma donde se lleva a cabo la glucólisis. Pero antes de eso, también tenemos que mencionar que es necesario que en este proceso, que no es necesario la presencia de oxígeno, en este proceso se producen moléculas como el NADH, nicotidamina adenin dinucleótido hidrógeno, y se produce una ganancia de 2 ATPs. A ver, vamos a aclarar acá. Dice que en esta glucólisis, para que se pueda llevar a cabo, donde la glucosa se va a partir en 2 moléculas de 3 carbonos que se llama ácido pirúvico, en este proceso se ha gastado 2 ATPs. Correcto, no te olvides, en la glucólisis se gasta 2 ATPs. Pero al terminar este proceso de la glucólisis, se ha fabricado o se ha producido un total de 4 ATPs. Entonces, la pregunta es, si yo gasté 2 y producí 4, entonces, ¿qué significa eso? Que podemos decir que la ganancia, en este caso, ¿no? Cuando hablo yo de una producción bruta, digo que se produjeron 4, pero si hablo de una producción neta, pues serían 2. ¿Y qué representa ese 2? La ganancia, ¿no? Ya que gasté 2, produje 4. Entonces, 4 menos 2, 2, que vendrían a ser mi ganancia de ATPs. Producción neta. Si te preguntan producción bruta, sería un total de 4 ATPs. Pero como gastaste 2, tu ganancia neta serían 2 ATPs. ¿Correcto? Listo, entonces ya sabes. Continuamos. Justamente acá podemos nosotros observar una célula donde vemos sus estructuras. Acá vemos órganos como las mitocondrias, importantísimas en el proceso de respiración celular, pero también vemos el citoplasma, que es la sustancia que está pues alrededor del núcleo, ¿no? Esa sustancia. En esta sustancia se está llevando a cabo ese proceso de la glucólisis, en el citoplasma celular. Y luego todas esas sustancias que se producen en la glucólisis llegarán a las mitocondrias para que continúe el proceso de la respiración celular. Justamente ahora vamos a empezar a hablar de la respiración celular aeróbica, ¿no? Después de que se haya realizado la glucólisis, ahora empezamos con la respiración aeróbica. No te olvides que te había dicho que la glucólisis se daba antes de la respiración aeróbica, así también como antes de la respiración anaeróbica, ¿ya? Empecemos entonces. Se realiza en presencia de oxígeno. Su ecuación general es acá tenemos C6H12O6, que vendría a ser en este caso la glucosa. Lo combinamos con oxígeno, que también es necesario, en este caso 6 oxígeno, 6O2, más 6 moléculas de agua, 6H2O. Y como resultado nos permitirá obtener 6CO2, ¿de acuerdo? 6 dióxidos de carbono, 12 moléculas de agua, que habitualmente nosotros lo eliminamos en forma de vapor de agua a través de nuestra respiración. No sé si tú te has dado cuenta. Cuando nosotros respiramos, ese oxígeno llega hasta nuestras células. Nuestras células producen su respiración celular y al expulsar sus desechos van a la sangre y luego la sangre a nuestros pulmones y nosotros expulsamos los desechos de esta célula. ¿Y qué expulsamos? El dióxido de carbono y también vapor de agua, que también sería un desecho celular en este caso. ¿Te has dado cuenta que cuando respiras cerca a un vidrio lo empañas? ¿Por qué? Porque estás eliminando, expulsando a través de tus fosas nasales también vapor de agua, que en realidad era desecho de tus células. ¿De acuerdo? Y finalmente, después de todo este proceso de liberar CO2, que sería un desecho, y agua, que sería un desecho, también se produce de 36 hasta un máximo de 38 ATPs. Esta respiración aeróbica que le estamos hablando ahorita, que tiene que haber presencia de oxígeno, como nos dice acá, produce una muy buena cantidad de ATP, de 36 a 38. Luego veremos cuando mencionamos a la respiración anaeróbica, la que no tiene presencia de oxígeno, compararemos la diferencia tan grande que hay entre ambas y la cantidad de ATPs que producen. Entonces, aquí en esta respiración aeróbica, después de haberse llevado a cabo la glucólisis, ¿de acuerdo? Podemos decir que el ácido pirúvico que se ha obtenido en la glucólisis, recuerdas que habíamos dicho que la glucólisis, la glucosa se partía hasta formar ácido pirúvico, muy bien, entonces en este caso, después de la glucólisis, el ácido pirúvico obtenido en la glucólisis se degrada hasta una molécula de 2 carbonos llamado acetil. O sea,
se va a quitarle carbonos, porque el ácido pirúvico habíamos mencionado que tenía 3 carbonos. Entonces, a través de un proceso que se llama descarboxilación, que es pérdida de carbonos, descarboxilación, los ácidos pirúvicos pierden un carbono y se transforman en una molécula de solo 2 carbonos que se llama acetil, que unida a una coenzima, ¿de acuerdo? Coenzima A va a formar el famoso acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es una molécula muy importante, ¿de acuerdo? Porque inicia todo el proceso del denominado ciclo de Krebs que miraremos a continuación, ¿ya? Entonces, el acetilcoenzima A inicia justamente su proceso de descarboxilación total en la mitocondria en los siguientes procesos. El primero de ellos sería en el caso del ciclo de Krebs. Pero ¿dónde va a ocurrir todo este proceso? Esto ya no ocurre fuera en el citoplasma, sino ocurre en estructuras como lo que vienen a ser las mitocondrias. Estas mitocondrias están formadas por 2 membranas, una membrana exterior y una membrana interior. La membrana interior forma pliegues, a los cuales se les conoce como cresta mitocondrial. Y en el interior de la membrana interna de la cresta mitocondrial encontraremos la denominada matriz mitocondrial, ¿ya? Y entre ambas membranas está el espacio intermembranal. Y en estas membranas o crestas mitocondriales que vemos acá, pues hay una estructura muy importante que se llaman los ATP sintetasa, que son las estructuras que permitirán fabricar o producir el famoso ATP que vamos a ir viendo poco a poco. Los procesos que se van a realizar justamente gracias a que el ácido pirúvico o piruvato se convirtió en acetilcoenzima A vendrían a ser primero el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es un proceso en el cual se produce dentro de la matriz mitocondrial, que justamente hace un momento acabamos de enseñar. En este proceso se produce o se libera dióxido de carbono, que sería un desecho celular, y también se va a fabricar NADPH, NADH, no NADPH, NADPH era propio de la fotosíntesis, en cambio acá solamente es NADH, nicotidamina, adenín, hidrógeno, y el FATH, que se llama flavin, adenín, dinucleótido hidrógeno. Y dicho sea de paso, también en este ciclo de Krebs se van a fabricar 2 moléculas de GTP, guanosin trifosfato. Dicho sea de paso, este guanosin trifosfato, a través de un proceso de isomerización, se convierte en ATP. O sea que en este caso el ciclo de Krebs que producía 2 GTP, podríamos decir que en este caso se ha fabricado también 2 ATP. Ya que este GTP se transforma en ATP a través de un proceso de isomerización. Luego, otro proceso, pues es la cadena respiratoria, también conocida como fosforilación oxidativa. En este proceso de la cadena respiratoria se produce en la membrana interna de la mitocondria, en la denominada cresta mitocondrial, mediante los NAT y los FATH que habíamos obtenido en el proceso de la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Y gracias a este proceso de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, pues se va a obtener un proceso o se va a permitir generar un promedio de 34 ATPs, para finalmente dichos electrones puedan ser liberados, se unen al oxígeno y al liberarse estos electrones en el oxígeno le permite al oxígeno tener la carga necesaria para poder unirse a hidrógenos y formar agua. ¿De acuerdo? En este caso, en esta cadena respiratoria que transporta justamente estos electrones, podríamos decir que el aceptor de los electrones, o sea, el que recibe los electrones, vendría a ser el oxígeno y con esta energía, pues, se unirá a los hidrógenos y formará agua. Pero no se preocupen, yo sé que en la parte teórica a veces se nos hace un poquito complejo poder entenderlo, pero ahorita nos vamos a la parte gráfica donde vamos a poder entender muchísimo mejor. Empezamos con el ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs. Ya, muy bien, recordemos un poco. Glucólisis, habíamos mencionado que la glucosa se rompía hasta poder formar el ácido pirúvico, ¿cierto? En este caso el ácido pirúvico piruvato, dijimos que era una molécula de 3 carbonos, se descarboxilizaba y se convertía en una molécula de 2 carbonos que se llamaba acetil. Se unía a una coenzima A, entonces ahora se llamaba acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Este acetilcoenzima A es el que va a iniciar todo el proceso del ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este acetilcoenzima A, gracias a una enzima que se llama citrato sintasa, ese citrato sintasa, pues permitirá que ese acetilcoenzima A se convierta en citrato, también conocido como ácido cítrico. Es por eso que al ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico, porque se produce en primer lugar esta sustancia. ¿De acuerdo? Ahora, inmediatamente, ese acetilcoenzima A es intervenido por una enzima que se llama citrato sintasa,
se transforma en el ácido cítrico o citrato, como vemos acá, que justamente ahora, pues en este caso, va a liberar y va a absorber agua en un mismo proceso gracias a otra enzima que se llama aconitase. ¿De acuerdo? Este aconitase va a producir un proceso de deshidratación e hidratación al mismo tiempo, donde se libera y se gana agua. Y de lo que era un citrato, gracias a esta aconitase, se va a convertir en un isocitrato. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿recuerdas que en la glucólisis se había producido, pues, ¿no? Lo que era NAT y todo eso? Bueno, pues acá también se va a fabricar ese NADH. Ese isocitrato, que es intervenido por una IDH, en este caso se llama isocitrato deshidrogenasa, le permite perder hidrógenos al isocitrato. Eso se llama proceso de deshidrogenización. Por eso su enzima se llama isocitrato deshidrogenasa, IDH, isocitrato deshidrogenasa. Entonces, al hacerle perder hidrógenos a este isocitrato, viene una molécula que se llamaba NAT, ¿correcto? Y va a recoger los hidrógenos que está perdiendo el isocitrato. Y de lo que era solamente NAT, ahora se va como NADH. O sea, ha recogido los hidrógenos, ¿correcto? Y en ese proceso también de deshidrogenización, también se libera lo que vendría a ser CO2, dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Se va a liberar dióxido de carbono, se expulsa dióxido de carbono. Al término de todo ese proceso, donde el isocitrato se ha deshidrogenizado gracias al isocitrato deshidrogenasa, se ha producido NADH y se ha liberado CO2, ese isocitrato se ha convertido en un alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato, ¿de acuerdo?, va a ser intervenido ahora por una enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. O sea, va a seguir el proceso de deshidrogenización, ¿ya? Donde acá inclusive vamos a ver que este va a perder y va a liberar también la coenzima A, ¿ve? Y esa coenzima A también inclusive va a permitir la liberación de CO2. Cuando esa coenzima A se libera, ¿no? Que acá justo desde acá estaba arrastrando la coenzima A, se va a liberar, produce también la liberación de CO2, dióxido de carbono. Y como también está siendo intervenida por un proceso de deshidrogenización, por eso se llama cetoglutarato deshidrogenasa, pues al perder esos hidrógenos, de nuevo se va a producir NADH, ya que vendrá un NAD solito, ¿ve? Que no tiene hidrógenos, y como este está liberando hidrógenos, este se lo llevará. Se llevará los hidrógenos que se han liberado, ¿ve? Convirtiéndose en un NADH. ¿Viste? Finalmente, después de ese proceso, se convertirá en un succinil coenzima A. Ese succinil coenzima A, correcto, vamos a ver que se va a transformar gracias a un succinato tioquinasa, se va a producir pues más liberación de coenzima A, ¿no? Y también pues en este caso se va a producir lo que es el GTP. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que en el ciclo de Krebs se producía GTP? Se llama guanosin trifosfato. Aquí una molécula de 2 fosfatos que se llama guanosin difosfato, gracias a esta enzima succinato tioquinasa, pues le va a permitir tener la energía suficiente para que este guanosin difosfato se una a un grupo fosfato y se convierta en guanosin trifosfato, que va a ser luego una molécula que se transformará en ATP, como ya te había mencionado. Luego ese succinil coenzima A se ha convertido en un succinato y este succinato, gracias a la acción del succinato deshidrogenasa, otro proceso de deshidrogenización, o sea, liberación de oxígenos, o sea, se va a seguir perdiendo hidrógenos ahora este succinato, ya se va a formar ahora lo que va a ser el FAT-H2. Ya no se forma NAT, sino se formará FAT, flavin adenin dinucleótido, que vendrá el FAT solito y recogerá los hidrógenos que se han liberado, convirtiéndose en un FAT-H2. Y finalmente el succinato se convertirá en una molécula que se llama fumarato. Ahora viene una enzima que se llama fumarasa. La fumarasa actúa sobre el fumarato transformándolo en un malato. ¿De acuerdo? Y el malato deshidrogenasa, en este proceso de deshidrogenización, veremos que otra vez un NAD viene y se lleva como NADH. O sea, recoge los hidrógenos, por eso se llama malato deshidrogenasa. ¿Correcto? Y finalmente, pues entenderemos aquí una coenzima A que se unirá al acetil y iniciará de nuevo todo el proceso de ciclo de Krebs.
¿no? Bastante complejo por la cantidad de nombres, ¿no es así? Pero en conclusión, yo quiero que te recuerdes, en este ciclo de Krebs que acabamos de ver, mira, se han formado 1, 2 y 3 NADH, ¿correcto? 3 NADH, no te olvides, en un ciclo de Krebs, un FADH, ¿ya? No te olvides, 3 NADH, un FADH y un GTP. Eso quisiera que te recuerdes. Eso se ha producido en un ciclo de Krebs. Pero ahora, nosotros debemos de recordar que después de la glucólisis se habían obtenido 2 ácidos pirúvicos. Y esos 2 ácidos pirúvicos se convierten en 2-acetilcoenzima A. Entonces, al haber 2-acetilcoenzima A, se supone que el ciclo de Krebs se da por 2. Entonces, si se habían producido 3 NAD, entonces decimos que al final por 2 serían 6. Si se había producido un FAT, por 3, 2. Si se habría producido un GTP por 2, 2, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el resultado final. No te olvides que el ciclo de Krebs es por 2, ya que al haberse formado después de la glucólisis 2 ácidos pirúvicos, también se formarán 2 coenzimas y 2 coenzimas que darán 2 procesos de ciclo de Krebs. ¿Correcto? Entonces, así terminaríamos con el ciclo de Krebs. Ahora vamos a observar acá. Esta sería la cadena transportadora, también conocida como fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas que después del ciclo de Krebs se habían producido, pues en este caso, lo que venían a ser los NAT y los FAT? Pues aquí vamos a entender qué cosa va a ocurrir con esos NAT y con esos FAT. Te explico. Muy bien. Los NAT, ¿qué hacen? Van a ingresar a todo este sistema de proteínas que se llaman citocromos, ¿no? Que son sistemas de la cadena transportadora de electrones, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Y acá se va a producir un transporte de electrones. Transporte de electrones, transporte de electrones. ¿Cómo va a ocurrir este proceso? Te explico. Este NADH, que estaba atrayendo justamente a los hidrógenos, ¿de acuerdo? Pues al haber capturado esos hidrógenos, obviamente se produjo un proceso denominado reducción, muy parecido al que ya habíamos visto la semana pasada en la fotosíntesis, ¿no? Al haberse reducido, ganó electrones, y esos electrones permitieron que se pudiera unir al hidrógeno, ¿cierto? Pero en este caso, este NADH va a atraer esos hidrógenos y esos electrones a la primera parte de la cadena transportadora de electrones, al sistema 1. En este caso, aquí va a liberar lo que van a venir a ser hidrógenos. ¿Ves? Y al liberar esos hidrógenos, como puedes observar, van a atravesar este citocromo 1 que estamos viendo acá, y ellos van a pasar al otro lado de la membrana mitocondrial interna, que se llama también cresta mitocondrial, ¿cierto? Entonces, pasan los hidrógenos y ahora están entre la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna de la mitocondria, en el espacio intermembrana. ¿Correcto? Ya está. Se liberaron los hidrógenos. Y de igual manera, al momento de ese NAD soltar a los hidrógenos, también está liberando electrones. Esos electrones empiezan a recorrer el sistema de citocromos, ¿no? Del sistema 1 pasan al 2, al 3, ¿no? Al 4, y finalmente esos electrones van a llegar hasta los oxígenos. Los electrones llegan hacia el oxígeno y al llegar al oxígeno le van a dar la carga negativa al oxígeno que va a necesitar para poder unirse con los hidrógenos, y al unirse con los hidrógenos formarán H2O. ¿Ves? Entonces, los electrones que han recorrido la cadena transportadora de electrones han permitido, en este caso, formar con el oxígeno más los hidrógenos, que dicho sea de paso, ahora vamos a ver cómo estos hidrógenos regresan, junto con él se va a formar agua. Los electrones le dan la carga negativa al oxígeno. Entonces ahí decimos que justamente el oxígeno es el aceptor de los electrones de la cadena transportadora. Recibe los electrones la suficiente carga negativa para unirse a los hidrógenos y formar agua. ¿De acuerdo? Pero en este proceso también estamos viendo pues que a través de estos citocromos se permite el ingreso de más hidrógenos hacia el espacio intermembrana. ¿Ve? Ingresan hidrógenos. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué más podemos mencionar? Así como el NADH empezaba a trabajar en este citocromo 1, el FADH no se conecta con el citocromo 1, se conecta directamente con el citocromo 2. Y al conectarse con este citocromo 2,
pues ese FAT-H, que también trae hidrógenos, ahora va a liberar los hidrógenos y va a liberar electrones. Y al liberar hidrógenos y electrones, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que se liberen el hidrógeno y los electrones y se quede como FAT. ¿De acuerdo? Ahora, en este proceso, quiero que tú te des cuenta, ¿cierto? Vamos a observar que en este caso, pues el FAT, al liberar los hidrógenos y de irse ya como FAT, liberó los electrones y los hidrógenos y permitió el ingreso de estos hidrógenos hacia el espacio intermembrana. Y al permitir esa liberación o al permitir ese paso de los hidrógenos, luego vamos a ver cómo estos hidrógenos van a funcionar para producir el famoso ATP. Correcto. Como acá están yendo tantos hidrógenos positivos, decimos que esta membrana, ¿no?, de la cresta se está cargando de manera negativa, como puedes ver, ¿ves? Está formando se está polarizando positivamente, como puedes ver. Correcto. Ya está. ¿Ves? Se pasaron los hidrógenos. Ahora, todos estos hidrógenos que se han permitido pasar gracias a la fuerza de los electrones que están recorriendo la cadena transportadora de electrones, que están cargando de manera positiva este espacio de intermembrana, pues estos hidrógenos van a viajar hasta estos ATP sintetasa, o partículas F también se le llama. Están formados por una parte F1 y una parte F0. Estos ATP sintetasa son importantísimos porque todos esos hidrógenos que están en el espacio intermembranoso van a empezar a atravesar esa ATP sintetasa. Y al atravesar estos con carga positiva, pues van a atravesar y van a permitir descargar energía que le va a facilitar a este ATP sintetasa unir a los ADPs, que eran adenosindifosfatos, con los fosfatos, le van a permitir la carga necesaria para que se puedan enlazar y dejan de ser ADP y un fosfato libre y se conviertan en ATP. Y ya no sean ADP nada más, sino ahora sean ATP, adenosintrifosfato. Gracias a la energía de estos hidrógenos al atravesar el ATP sintetasa o partícula F, que vendría a ser esta estructura que permite la formación de los ATPs. Por eso se le denomina fosforilación oxidativa, porque en este proceso de carga positiva, los hidrógenos están liberando la energía necesaria para que los ADP que tenían 2 fosfatos se fosforicen y ahora tengan 3 fosfatos y se conviertan en ATP. ¿Correcto? Entonces, eso sería la cadena transportadora o también conocido como fosforilación oxidativa. ¿Ya? Fosforilación oxidativa porque al final del proceso los ADP se van a fosforilizar, ahora sí, disculpen, ¿no? Fosforilizar, y al fosforilizarse, pues van a adquirir un grupo fosfato más y se transforman en ATP, que sería la moneda energética, la molécula que tiene justamente la energía, ¿no? Entonces, así es que está ocurriendo este proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso sería la cadena transportadora y ahora como resumen vamos a ver qué es lo que ocurrió desde la glucólisis. La glucosa entró en la glucólisis se formaron 2 ATPs de ganancia y también se fabricó NADH. Luego, en esa glucólisis, la glucosa se convirtió en ácido pirúvico. Al proceso de descarboxilizarse y convertirse de ácido pirúvico en acetilcoenzima A, también se fabricó más NADH. ¿Correcto? El acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se fabrican NADH, FADH y también GTP, que luego, como te he mencionado, se convertía en ATP. ¿De acuerdo? Luego, el NADH y el FADH que se produjeron en el ciclo de Krebs ingresan a la cadena respiratoria. Lo mismo que el NADH desde la glucólisis va a viajar a la cadena respiratoria y el NADH que se formó cuando el ácido pirúvico se transformaba en acetilcoenzima A también viajan a la cadena respiratoria. Finalmente, en esta cadena respiratoria, a través del proceso que acabamos de explicar, ¿no? Todos estos liberan sus hidrógenos, NADH, NADH, FADH, NADH, y los electrones que permiten realizar la cadena transportadora de electrones y por ende también la liberación de hidrógenos que al atravesar el ATP sintetasa pues nos permite fabricar una inmensa cantidad de ATP. ¿Ya? Listo. Entonces ese sería el resumen. ¿Te acuerdas que te dije que luego lo explicábamos? Muy bien. Ahora, el resumen vamos a hablar de lo que es el rendimiento energético de lo que viene a ser
este proceso? En primer lugar, vamos a mencionar que en la primera etapa, que era la glucólisis, pues se produjeron como ganancia 2 ATPs y 2 NADH. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Ahora, en la matriz mitocondrial no ocurrió nada acá. Esto ocurrió todo en el citoplasma o citosol. Ahora, gracias al transporte de electrones, dice que cada NADH, un NADH permite ganar 3 ATPs. Entonces, si acá tengo 2 NADH y cada uno me permite 3 ATPs, en total se han formado 6 ATPs. ¿Correcto? ¿No? Esto ya cuando se llega al transporte de electrones, ¿no? A la cadena transportadora de electrones. Esos 2 NADH me van a permitir fabricar 6 ATPs. Ya, acá le estamos poniendo un asterisco. Ahora vamos a explicar por qué, al final, ¿ya? Luego, ya en el proceso de la respiración aeróbica con presencia de oxígeno, pues primero el ácido pirúvico se convertía en acetilcoenzima A. Y en ese proceso se ha ganado un NADH, pero como habían 2 ácidos pirúvicos, se forman 2 acetilcoenzima A, entonces lo multiplicamos por 2. ¿Cierto? Listo. Al haber entonces esos 2 procesos, pues se ganan 2 NADH. Esos 2 NADH, correcto, como cada NADH produce 3 ATPs, entonces 2 por 3, aquí ya hemos ganado nuevamente 6 ATPs. Ya, ahí estamos, ya vamos a 2 más 6, 8 más 6, 14. Ya estamos por 14 ATPs. Pasamos ahora al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se había producido 2 GTPs. ¿Te acuerdas que te había dicho que el ciclo de Krebs era por 2 porque habían 2 acetilcoenzima A? Entonces por 2, ¿cierto? De lo que se había producido un GTP que se transforma en ATP por 2, entonces van 2 ATPs más. Listo. En el ciclo de Krebs, cada ciclo de Krebs se produjeron 3 NADH. Por 2 serían 6. Y como cada NADH produce 3, entonces sería, ¿no? En este caso, 3 por 3, 9. Por 2 total, 2 por 9 ATPs, 18 ATPs. Ya está. Vamos por 18 ATPs. Ahora, el FADH, a diferencia del NADH, no permite producir 3 ATPs. El FADH solo permite producir 2 ATPs. ¿Correcto? Y al permitir producir tan solo 2 ATPs, entonces, como igual se producía por 2, había un FADH por 2, serían 2 FADH. ¿Cierto? Y cada FADH permite 2 ATPs. Entonces, 2 por 2 ATPs, total 4 ATPs. Si sumamos 2 más 6, serían 8, más 6 serían 14, 16, ¿no es así? Más 18, en este caso, ¿cuántos serían? 34, 34 más 4, 38 ATPs. Ah, ¿y por qué aquí habíamos puesto un puntito acá, un asterisco? Mira, acá está el asterisco. En algunas células, el costo energético de transportar electrones desde el NADH formado en la glucólisis a través de la membrana, ¿no?, mitocondrial baja la producción neta de 2 NADH a 4 ATP. Así, por la producción total de estas células ya no sería 38, sino sería 36. O sea, que aquí, en algunos casos, en vez de formarse 6 ATPs, tan solo se llega a formar 4 ATPs. Y ahora te explico por qué. Esto ocurre por un sistema que se conoce como el sistema de lanzaderas. Ahora, ¿recuerdas que la glucólisis, ¿dónde se produjo? Se produjo en el citosolo, en el citoplasma, o sea, fuera de la mitocondria, fuera de la mitocondria. Para que este NADH ingrese desde el citoplasma a la matriz mitocondrial, necesita utilizar un sistema que se llama sistema de lanzaderas, que ahora vemos a continuación. El sistema de lanzaderas es un proceso en el cual se dio la glucólisis, ¿no? La glucosa se convirtió en ácidos pirúvicos. Y en ese proceso, ¿qué se ganó? Se ganó NADH. Ahora, ese NADH está afuera, está en el citoplasma, pero necesita entrar al interior de la mitocondria. ¿Y cómo va a ingresar al interior de la mitocondria? Pues va a ingresar de 2 formas, a través de 2 sistemas de lanzaderas. Esas lanzaderas pueden ser la lanzadera malato-aspartato y la lanzadera glicerol-fosfato. Ahora, esto es al azar. Si ese NADH coge la primera lanzadera para ingresar al interior de la mitocondria, la lanzadera malato-aspartato, ingresa, dice, igual, como NADH. Y como tú sabes, cada NADH permite la producción de 3 ATPs. Como eran 2 NADH, al ingresar como NADH, cada NADH 3, 3 más 3, total 6, ¿cierto? Pero si el NADH no coge la lanzadera malato-aspartato y más bien coge la lanzadera glicerol-fosfato, al ingresar al interior de la mitocondria, se transforma en un FADH. Y al transformarse en un FADH, tú sabes que el FADH ya no fabrica 3 ATPs por cada uno de ellos, sino solamente 2.
Entonces, como eran dos NADH y cogieron la lanzadera glicerol fosfato, al ingresar se convirtieron en FADH y cada FADH solo permite fabricar 2 ATPs. Como hay 2 por 2, total 4. Entonces, si cogen la lanzadera malato-aspartato, se formarían 6 ATPs. Si cogen la lanzadera glicerol fosfato, se formarían 4 ATPs. Y ahí va la diferencia, porque en algunos casos se puede producir hasta 38, esto es con la lanzadera malato-aspartato, ¿cierto? Y con la lanzadera glicerol fosfato solo se llega a producir 36, ¿correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y eso sería pues el sistema de lanzaderas y así terminaríamos con lo que viene a ser todo lo que es la respiración aeróbica, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos en este caso a la respiración anaeróbica o también conocido como fermentación. ¿De acuerdo? Dice que esto ocurre a partir del ácido pirúvico, que es en este caso, bueno, pues lo que se había producido en la glucólisis. O sea, para que se dé esta respiración anaeróbica, primero se tuvo que haber desarrollado la famosa glucólisis. ¿De acuerdo? En esa glucólisis ya sabíamos que se había ganado netamente 2 ATPs, ¿no? Entonces, en la respiración aeróbica tenemos 2 ATPs que se ganaron en la glucólisis. Nada más, eso sería la única ganancia, ya no habría más ganancia. Y en el proceso de fermentación ocurre que ese ácido pirúvico que se había obtenido en la glucólisis, el producto final de este compuesto podría ser 2, ya sea alcohol o ácido. Se produce en el citoplasma cuando la concentración de oxígeno es mínima, o sea, no hay prácticamente oxígeno, por eso se llama anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Y al finalizar todo el proceso, pues solo hay una ganancia neta de 2 ATPs, no se gana nada más, solo 2 ATPs. Ahí está la gran diferencia. Mientras la respiración aeróbica producida de 36 a 38 ATPs, acá solamente se producen 2 ATPs, una producción extremadamente baja. ¿De acuerdo? Se van a dar dos tipos de respiración anaeróbica, ¿no? Dos procesos de fermentación. La fermentación láctica, que ocurre tanto en células musculares, células nerviosas y bacterias, donde el ácido pirúvico que habíamos obtenido de lo que viene a ser la glucólisis, pues produce ácido láctico y al final de todo el proceso de los dos ácidos pirúvicos se produjeron ácido láctico y solo se ganan 2 ATPs. Dicho sea de paso, estos 2 ATPs fueron los que se obtuvieron a través de la glucólisis cuando la glucosa se convirtió en ácido pirúvico. Y en la fermentación alcohólica ocurre que esto en plantas superiores, levaduras y bacterias, el ácido pirúvico se ha transformado en etanol, o sea, alcohol, ¿de acuerdo? Dióxido de carbono, CO2, que vendría a ser pues el gas que se produce en el alcohol, y 2 ATPs. Igualmente, estos 2 ATPs fueron los que se obtuvieron o se ganaron en el proceso de la glucólisis. Aquí podemos ver justamente gráficamente. Esta sería la fermentación láctica. Acá vemos los dos procesos, la glucólisis y luego la respiración anaeróbica, que sería la fermentación láctica, ¿no? En este caso ya sabes que la glucosa, pues ingresó al proceso de la glucólisis. En ese proceso de la glucólisis se transformó en ácido pirúvico o piruvatos, 2 piruvatos, ¿cierto? Ahora, en ese caso, en este proceso de la glucólisis, pues se ganaron 2 ATPs, ¿no? Y ahí está la ganancia total de ATPs, no se gana más en otro lugar. Finalmente, esos dos ácidos pirúvicos, ¿no? Y el NADH que se produjeron en la glucosa, ese NADH pues va a tener la fuerza de poder liberar hidrógenos y regresar como NAD simplemente y permite convertir al ácido pirúvico, lo estaría convirtiendo en lo que viene a ser el ácido láctico, también conocido como lactato. ¿Ves? Ahí está. Entonces, así de simple se dio la respiración anaeróbica. Un proceso mucho más sencillo, mucho más simple que la respiración anaeróbica, aeróbica que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Esta es respiración anaeróbica, sin oxígeno. La aeróbica con oxígeno que habíamos terminado, donde había ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, etcétera, mucho mayor cantidad de ganancia de ATPs. Y el otro proceso sería la fermentación alcohólica. De igualito. Primero tiene que ocurrir la glucólisis. Esa glucosa, ¿qué es lo que ocurre? Pues se parte hasta formar 2 piruvatos o ácidos pirúvicos. Aquí libera ATP y los NADH, ¿cierto? Esos NADH van a la fermentación y de lo que el piruvato primero se va a transformar a liberar CO2, o sea, bota CO2, ese piruvato, se convierte en 2-acetaldehído. Se va a transformar en 2-acetaldehído. Esos 2-acetaldehído, intervenidos por el NADH que les libera sus hidrógenos y se va luego como NAD, ese acetaldehído se va a convertir en etanol, que no es otra cosa que el alcohol etílico.
Entonces se produjeron el alcohol. Eso se llama fermentación alcohólica. La ganancia máxima de ATP solo se produjo en la glucólisis, que eran un total de ATPs. No va a haber más ganancia de ATPs. ¿Correcto? Y así estaríamos terminando con la fermentación alcohólica. Algunos ejemplos de su aplicación. Por ejemplo, en una persona come dulces, las bacterias de la boca, o sea, la flora bucal, metabolizan estos carbohidratos contenidos en los dulces y producen ácido láctico. Esto actúa corroyendo el esmalte y la dentina de los dientes, produciendo caries dental. Inclusive hasta nos puede perforar el diente, se pica el diente, ¿cierto? Es porque estas bacterias que están en nuestra boca, que se llama flora bucal, realizan justamente estos procesos de fermentación, o sea, un tipo de respiración conocida y denominada respiración anaeróbica. Otro caso, en la cavidad vaginal de la mujer, pues existen unas bacterias llamadas bacilos de Dodorlein. Esos bacilos de Dodorlein en realidad representan un mecanismo de autodefensa de esta cavidad, ya que metabolizan carbohidratos almacenados en esa mucosa vaginal, convirtiéndolos en ácido láctico, que le da un pH ácido a lo que es la cavidad vaginal. Y en realidad ese pH ácido pues es beneficioso porque impide la proliferación de otros microorganismos que pudieran ingresar y producir infecciones, ¿no? Las famosas infecciones vaginales que deben de ser muy fastidiosas. Y así estaríamos dando dos ejemplos de la fermentación láctica, ¿no? Y en el caso de la fermentación alcohólica, cuando tú dejas cualquier bebida azucarada, lo dejas en el medio ambiente, pues las bacterias que están en el mismo aire van a actuar sobre lo que es esta bebida con azúcar y lo van a fermentar convirtiéndolo en alcohol, en una fermentación alcohólica, ¿ves? Entonces ahí estarían los ejemplos. Muy bien, hemos terminado nuestra clase. Ahora pasamos a hablar de lo que viene a ser nuestra practiquita, ¿no? A ver, dice, nivel 1. ¿Cuántas moléculas de ATP brutas se producen durante la glucólisis? Allá, brutas nos dice. En la glucólisis se producían un total de 4 ATPs, pero como se gastaban 2, decíamos que la ganancia era 2. Pero cuando te dicen bruta, te hablan del total de la producción. Entonces serían 4 ATPs. ¿De acuerdo? 2. Él consiste en la degradación de glucosa a piruvatos en el citosol. A la glucólisis, ¿no? La glucólisis. Obteniéndose piruvatos, y aquí también podemos decir, obteniéndose aparte de los 2 piruvatos, también se obtiene lo que viene a ser ATP y NADH. Entonces acá puedes completar. A ver, van a disculpar el sonido del señor reciclador. Ya ahorita está pasando por mi calle haciendo un tremendo escándalo con su parlante. Pero ya seguro va a pasar, hay que tener paciencia. Muy bien, continuamos. Ya saber, señor, más bien. Para mi buena suerte. Pasamos al 3. El transporte de electrones durante la respiración celular ocurre en, esto donde ocurre en el interior de la mitocondria, ¿cierto? Para ser más exactos, en la cresta mitocondrial, ¿de acuerdo? Ponen cresta mitocondrial. 4. Si hay suficiente oxígeno, la glucosa se degrada completamente generando, ¿qué genera esto? Pues genera liberar CO2, H2O y ATP. ¿Te acuerdas que habíamos visto la fórmula general? ¿Qué salía? CO2, H2O y ATP. Esto sería la alternativa B. Pasamos a la siguiente, chicos. La tasa de respiración es mayor en la... Oye, mira, a ver, ¿quién produce mayor respiración celular? El sapo, la serpiente, el perro, el caracol, el colibrí. Muy bien, acá te explico. ¿Quién de todos estos pues producirá una mayor cantidad de movimiento, según ustedes? A ver, ¿quién? El sapo salta más alto, el perro corre muy rápido, el caracol se mueve muy lento, la serpiente, ¿no? Pero casi todo el día para dormida, entonces solo sale para alimentarse. Pero hay un animalito que cuando sale y empieza a volar, aletea sus alas a tal velocidad que necesita pues gastar un montón de energía para producir ese movimiento. Por lo tanto, tiene una mayor tasa de respiración celular. ¿De quién creen que estamos hablando? Del colibrí, ¿cierto? 6. En la es el aceptor final de los electrones, el oxígeno, y se genera agua, ¿no? A ver, en este caso, en la, ¿qué cosa sería? En este caso sería en la fosforilación oxidativa. El aceptor de los electrones es el oxígeno y bueno, pues en esta fosforilación oxidativa se genera ATP. Claro que los oxígenos, te dije, se juntaban al hidrógeno y generaban agua, pero bueno, en la fosforilación oxidativa su producto final es el ATP. Sería la alternativa B. 7.
Son moléculas que forman parte de los alimentos y contienen un alto contenido energético, por el cual son considerados como reserva energética. La glucosa, pues que era el inicio de todo el proceso, ¿no? Glucosa. 8. El ciclo de Krebs genera moléculas que transportan protones y electrones. Denominados, ¿quiénes eran los que transportaban? El NADH, ¿no? NADH, NADH. 11. Todo es cierto en la cadena respiratoria, excepto, es una cadena que transporta electrones y protones, ¿verdad? Oye, ¿y a qué se refiere con los protones? Ah, los protones son esos hidrógenos que pasan, ¿no es? ¿Por qué se les dice protones? Porque al ser hidrógenos con carga positiva significa que han perdido su único electrón y lo único que les queda es un protón. Por eso se les llama así también. ¿De acuerdo? Entonces, protones y electrones. Correcto, eso es correcto. El NADH es el principal intermediario entre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Bueno, podríamos decir que sí, porque el NADH que se produce en el ciclo de Krebs lleva los hidrógenos y los electrones a la cadena respiratoria. C. El último en aceptar electrones es el oxígeno y así forma agua. Correcto, muy bien. D. El ATP no se forma en la cadena respiratoria, sino en el ciclo de Krebs. Falsísimo. El ATP se forma en la cadena respiratoria, no en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs inclusive se formaba GTP, ¿cierto? ¿Te acuerdas que te mencioné? Ya está. ¿La fosforilación oxidativa es la cadena respiratoria? Claro que sí, se llama cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, ¿cierto? Entonces la que no cumple es la D. 12. Cuando el NADH2 utiliza la vía glicerol fosfato, ¿no? ¿Cuántos ATPs genera? Ah, ya. El malato aspartato generaba que se pasara al interior de la mitocondria como NADH, pero el glicerol fosfato lo pasa como FADH. Y si tú sabes que en este caso, que un NAD se convierte en un FAT, ¿cuántos va a permitir? El FAT solo permite 2 ATPs, entonces genera solo 2 ATPs. Ahí en ese pequeño espacio pon 2. Nivel 2. Bueno, acá nos pasamos a la 13, 14, ¿no? Ya luego vamos a ir por los que nos estaban faltando, que eran la 10 acá, creo. Nivel 3. ¿Cuál es el aceptor final de los electrones en la respiración aeróbica? Ah, bueno, el oxígeno, ¿no? Ya sabíamos eso ya. 14. Si el ADP y el ATP es baja, la relación entre el ADP y el ATP es baja, entonces el organismo consume poca energía, pues, porque para que haya una relación grande entre ADP y ATP, entonces es porque el organismo está consumiendo mucha energía. Entonces, ¿qué dices en la 14? Si la relación entre ADP y ATP es baja, entonces el organismo produce poca energía o consume poca energía, como tú prefieras. Es una reacción catabólica. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que viene a ser la respiración celular. ¿Ya? La respiración celular. 10. ¿Cuál de los siguientes productos no se forman en el ciclo de Krebs? A ver, ¿se forma CO2? Sí se forma, NADH también, ATP también, FADH. Lo que no se forma en el ciclo de Krebs, o sea, no es un producto, no se libera, es citrato. El citrato es parte del ciclo de Krebs, pero no se produce, ¿cierto? Listo, entonces la E sería la respuesta. 15. Todo es cierto en la producción de energía, excepto el ATP sintetasa es una proteína transportadora de hidrógenos. Claro, han visto que cuando el hidrógeno pasaba a través de él, se producía el ATP. B. El flujo de protones es un proceso exergónico. No, exergónico. Cuando hablamos exergónico, que produce, libera energía. Claro que sí. Se genera ATPs por cada 2 hidrógenos que atraviesan el ATP sintetasa. Claro, 2 hidrógenos al atravesar el ATP sintetasa están dando la energía necesaria para que el ADP se una a otro grupo fosfato y se configure el ATP. D. Al oxidar una molécula de glucosa se pueden producir 36 ATPs. Sí, sí es cierto, cuando hay presencia de oxígeno se puede producir de 36 a 38 ATPs. La cadena respiratoria es un proceso endergónico, o sea, que gasta energía, falso, no gasta, más bien produce ATPs. Entonces, esa sería la alternativa incorrecta. Y finalmente, 16 dice, en la vía Enden-Meyer-Hop se produce 4 ATPs. Oye, ¿y esta vía Enden-Meyer-Hop qué cosa es? Ah, este es el otro nombre con el cual también se le conoce a la glucólisis. La glucólisis también se llama vía Enden-Meyer-Hop. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y por qué se producen 4 ATPs? ¿Y cómo se llama ese proceso de producción de ATPs? Se llama fosforilación. Pues. Entonces, a través de un mecanismo llamado fosforilación. ¿Ya?
Muy bien, con eso hemos terminado nuestra práctica el día de hoy. Les agradezco por estar atentos. Les suplicaría más bien que por favor la tarea van a desarrollarla, es la autoevaluación que está en el libro. Y aparte de eso, también mencionarles de que en este caso yo les suplicaría que, bueno, para que no estén transcribiendo todo el material que hemos desarrollado, en este caso sería preferible que de repente ustedes pudieran hacer un organizador del conocimiento, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental o el organizador que ustedes prefieran y mejor puedan desarrollar y lo tengan pues plasmado en el cuaderno. ¿De acuerdo? Eso sería todo por mi parte. Los espero el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico y bueno, pues ya estamos en comunicación. Cuídense mucho chicos. Hasta la tarde.